bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. La primera pregunta sería, ¿cuál será el impacto en el sector empresarial esta medida? A ver, suena razonable cuando uno habla de aumentar el sueldo mínimo, sobre todo pues, cuando estamos hablando de una inflación tan grande como la que estamos viendo. Ayer salieron las cifras del INEI a nivel nacional, casi 9% de inflación en los últimos 12 meses a nivel nacional, es complicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un impacto importante para las empresas. Y no para las grandes, ¿ya? Las grandes empresas probablemente, sinceramente, el sueldo mínimo les va a hacer cosquillas, porque, número uno, tienen espalda financiera para poder pagar ese sueldo mayor, y en segundo lugar, probablemente muy poca gente de las grandes empresas gana el sueldo mínimo. La mayoría está por encima de este valor. A quien está pegando de una manera importante es a las MIPE, a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque aumentar el sueldo mínimo de 930 a 1025 implica un aumento anual no de 95 soles mensuales por 12, sino que de mucho más. Son casi 1.600 soles de sobrecosto al año. 1.600 soles que va a tener que pagar esta empresa adicional. ¿Por qué? Porque hay que pagar, pues, además hay que aumentar la gratificación, la CTS, salud, vida ley, entre otras, asignación familiar, entre otros beneficios sociales. Entonces, al final a las empresas lo que se está haciendo a la MIPE es aumentarle su gasto operativo en 1.600 soles por cada trabajador que tenga. Y eso lamentablemente va a traer dos consecuencias. Una, posibles despidos, ¿no? Si yo tenía pues en mi presupuesto, no sé, pues 10.000 soles para sostener a mi planilla y con eso podía tener 10 trabajadores, ¿no? Con beneficios sociales y todo. De repente ahora que sube el sueldo a 1.025 ya no voy a poder tener 10 personas, voy a poder tener máximo 8 y tendré que despedir a 2, lamentablemente. Porque si no, el negocio se va a la quiebra, no me alcanza. Porque yo también vengo de una reactivación como empresario. Y la segunda es que va a promover la informalidad. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, hoy día una persona que gana el mínimo de 930 o que ganaba el mínimo de 930, si tú le descontabas pues el aporte de FP, que más o menos es 13%, recibía 810 soles en el bolsillo. ¿Ah? 810. Con este aumento del mínimo a 1025, lo que va a recibir en el bolsillo es más o menos 890. Descontándole, repito, el tema de la AFP o ONP, que es 13%. Pero muchas empresas podrían decirle al trabajador lo siguiente: mira, en vez de recibir 890 con el nuevo sueldo mínimo, ¿qué te parece si te doy los mismos 930 de tu sueldo anterior, pero limpios, toditito para ti en tu bolsillo? No te descuento FP, te doy por fuera. Ya no declaramos nada, te doy los 930 por fuera. Vas a ganar más igual, porque en vez de ganar 890 en planilla, con el nuevo mínimo, te va a dar 930 en el bolsillo, 40 soles más. Probablemente el trabajador diga: sí, me conviene, ¿no? Así que acepto. Entonces, lo que estás haciendo es fomentar la informalidad. Y esto... No, claro, la empresa gana igual, ¿no? Y este panorama se agrava aún más en mercados competitivos. Un ejemplo, lo que ocurre en Gamarra, ¿no? Donde hay una competencia casi salvaje, precisamente, y el empleador prácticamente, cuando tiene que reducir costos, se enfoca en la mano de obra. Entonces, ahí estamos hablando que este caso, acerca de pasar, digamos, de la formalidad a la informalidad, ¿se agravaría en este tipo de mercados? Lo que pasa es que en los mercados donde hay mucha competencia, normalmente los márgenes son muy chiquitos, ¿no? La ganancia mensual de una empresa, no sé, me estoy inventando, en Gamarra puede ser de repente 5.000 soles, 4.000 soles, no, las empresas más pequeñas, hay empresas de Gamarra que ganan mucho más, pero en mercados muy competitivos la ganancia puede ser muy pequeña, ¿no? En una tienda puede ser muy chiquita. Y entonces, claro, si tú aumentas el sueldo mínimo, lo que estás haciendo es bajar ese margen. Y de repente con ese margen menor, ya esta empresa ya no es rentable. Y lo que va a hacer es, como te decía al inicio, es despedir gente, lamentablemente. Y más sobre todo en nuestro país, donde la formalización es costosa. Con esta situación, con esta medida, ¿qué tan costosa podría resultar? ¿Y cómo revertir esta situación? Mira, Perú es uno de los países más complicados para un empresario para poder contratarle informalmente, porque, digamos, es muy rígido, ¿ya? Si yo contrato a una persona que no me rinde como yo espero, despedir a la persona es muy difícil, muy complicado. Estamos entre los países más rígidos del mundo. Y además es muy caro. ¿En qué sentido? Si yo te voy a pagar 1.000, a mí no me cuesta 1.000 mensuales, por ejemplo, en planilla, a mí no me cuestas 1.000. A mí por lo menos me cuestas 1.400 al mes, promedio. Porque hay que pagar 2 gratificaciones, la CTS, el salud, el seguro de vida ley.
vacaciones, asignación familiar, las utilidades, o sea, algunos estiman que en promedio el sobrecosto laboral en el Perú es entre 60 y 70%. Entonces, claro, si yo sé que contratándote por fuera te voy a pagar 1.000, pero contratándote en planilla te voy a tener que pagar en promedio por lo menos 1.400, y encima va a ser muy difícil desvincularte, entonces mejor por fuera, ¿no? No hay ningún incentivo para contratarte formalmente. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para promover la formalización? Porque una de las cifras que se tiene, al menos en el 2021, es que la tasa de informalidad ascendió a 76,8%, es decir, ha crecido precisamente con lo de la pandemia, donde, como todos sabemos, muchas personas terminaron perdiendo sus empleos. Entonces, ¿cómo revertimos esta situación? ¿Qué medidas hay que tomar para que el empresario pase para el lado formal? Es correcto, la informalidad antes de la pandemia, pues en el Perú estaba por alrededor del 74%, ahora lamentablemente está, como tú bien dices, en alrededor del 77%, ¿no? Está aumentando. Y claro, para eso lo que tienes que hacer son regímenes laborales que promuevan la formalización, que no hagan tan difícil pasar a la formalidad. Y lamentablemente, pues, el Ministerio de Trabajo está yendo en el sentido contrario, ¿no? Lo que está haciendo es proteger a este 23% que sí está en la formalidad, blindarlo, ¿no? Darle candados para que esté más estables, para que no puedan despedirlo así con facilidad, para que haya más complicaciones para que desvincular a esta persona, en vez de preocuparse, pues, cómo hacemos que esos otros 77% entren a la formalidad, ¿no? Puedan entrar al mercado formal y tengan los beneficios que sí tiene el otro 23%, ¿no? Entonces, hay que ver a qué mercado me estoy enfocando. ¿Realmente al pueblo? El pueblo es probablemente ese 77% que hoy día no está en planilla, ¿no? Y a ellos hay que protegerlos, que lamentablemente no hay ninguna medida concreta para mejorar la formalización. Se habla de la fiscalización, y puede ser, ¿no? Sunafil fiscaliza ahora a esas empresas grandes que hoy día están teniendo algunas personas por fuera, pero no es suficiente más fiscalización. Hay que hacer un régimen que promueva. Hay un régimen que se llama el REMIPE, ¿ya? Que es un régimen más flexible, que no se ha promovido, ni siquiera se está potenciando, creo, que podría aprovecharse, ¿no? Donde es menos costoso contratar a una persona, y creo que podría ir por ahí la salida de pronto, ¿no? Además, también el tema de incentivar la inversión, porque el MEF ya lo había anunciado, ha señalado que rebajó su proyección sobre la inversión privada para este año, ¿no? Y se ha estimado un crecimiento de 0%. Entonces, es importante tomar medidas para revertir esta situación, más aún en este contexto de pandemia en el que el bolsillo de miles de peruanos se ha visto deprimido, se ha visto afectado debido a esto. Entonces, por último, muy brevemente, también es importante acerca de estos paquetes, ¿no?, que se vienen implementando para reactivar. Y quería cerrar la entrevista con esto último acerca de un informe que acabamos de pasar acerca de la exoneración del IGB. Muchas amas de casa, las personas que van a los mercados señalan, todavía no veo reflejado la disminución de los precios de la canasta básica. Recordar que ya salió la reglamentación y esto se ha aplicado a partir del 1 de mayo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se van a ver los efectos de esta exoneración? ¿En cuánto tiempo? A ver, Carlos, yo creo que en primer lugar hay que decir que el efecto de esta exoneración, yo creo que lamentablemente no va a ser muy significativo, ¿ya? Por varias razones. La primera, porque hay muchos jugadores en la cadena productiva, muchos intermediarios, y que también están en crisis, y probablemente muchos de ellos también se coman un poquito de este margen, ¿no? Y no se reduzca, pues, el pollo, no sé, porque estaba en 10 soles el kilo, si yo le quitara el IGB debería estar en 8 soles 50. Ya, es muy probable que no termine siendo, pues, ni siquiera más de 9 soles 50 en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Una reducción muy pequeña. En primer lugar, por esta razón. En segundo lugar, porque ha habido, o sea, los precios de los productos a nivel internacional, de los insumos, siguen subiendo. El trigo, por ejemplo, hoy día está a niveles históricos, ¿no? Sigue subiendo, el maíz también, ¿no? Por diversas razones internacionales, y esto hace que la tendencia al precio del pollo, que es el que se alimenta del maíz, y del huevo, que también se produce con el pollo que se alimenta del maíz, sigan aumentando. Y el pan y los fideos que se producen con trigo también sigan aumentando. Entonces, probablemente esta exoneración más bien contenga este incremento mayor de los precios producto de los insumos internacionales. Y tercero, hay un tema sobre costos un poco técnico, pero el crédito fiscal, que es el IGB que yo utilizaba de mis compras a mi favor, no se va a usar en su totalidad ahora, entonces va a generar un sobrecosto para las empresas esta exoneración del IGB cuando ellos compren insumos, porque no todos los insumos van a ser devueltos en cuanto a su IGB. Y entonces eso también va a generar otro problema, ¿no? Hablando del reglamento que tú mencionabas, que salió publicado el día sábado, ¿no? Sí.
Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender un poco el panorama por el que estamos pasando en materia económica. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Jorge Carrillo, economista.